A partir de los 13, 14 años, una tía, la hermana más chica de mi papá, me regala un libro de historia, un libro muy grande de historia argentina, de Astolfi García, unos volúmenes bastante grandes. Y bueno, los leí, los releí, los volví a leer un montón de veces. Y bueno, esa me cultivaba de la historia grande, la historia nacional, la historia de la provincia, de la patria, pero me faltaba lo local. Y cuando íbamos, antes la gente era muy católica, por lo menos la fiesta del 30 de agosto se llenaba de gente, y yo siempre me quedaba la duda, pero dicen la fiesta del pueblo, pero yo no la veo como la fiesta del pueblo porque es la fiesta de la Santa Patrona. Hay otra historia, que es el nacimiento del pueblo. Y bueno, empecé a notar, empecé a buscar, empecé a guardar viejas escrituras, viejas propagandas, diarios de aquellas épocas, y bueno, así fue naciendo el investigador. Eso te iba a preguntar, ¿no? Ya de chico ya tenías una afinidad con la historia. Sí, totalmente. ¿Eras travieso? No había mucho. Nos miraban pijos y quedábamos todos quietos. Los maestros también, la señora de Macaño, cuando decía algo, quedábamos mudos. Ernesto, bueno, y supongo que el estudio te gustaba. Totalmente, la alegría para mí era ir a la escuela. Ir a la escuela y bueno, compartir siempre con un montón de amigos, ¿no? Sí. Bueno, vos recién lo decías, ¿no? Que a partir del hecho del festejo del Día del Pueblo, como decías vos, y exacto, que empezás a investigar. Sin duda una de las cosas que más valoramos los rocenses es la cantidad de datos que tenés y que conocés de nuestra ciudad, que no es muy común. No, o sea, es un proceso de muchos años, de mucha información acumulada, y cuando llegaron los festejos de los centenarios de los pueblos, porque con esto del ferrocarril, más o menos los centenarios se fueron dando en una década se fueron dando muchos centenarios, entonces fuimos convocados, solicitados, ahí es como que se despertó en la comunidad que había otra historia, ¿no es cierto?, que era la historia del porqué, de por qué estaba el pueblo ahí, cómo había sido con la estación, por qué Montes de Oca, que no tenía estación, se había formado un pueblo y había sido alrededor de una capilla. Bueno, los elementos que hacen a la fundación de una comunidad, que son, como siempre, en el norte o en algunos lugares muy especiales, un fortín, un lugar de fuerzas que se ubican para cuidar una frontera. Los demás los genera una capilla, alrededor de esa capilla, como fue Rosario en su momento, y después viene lo que fue el ferrocarril. En el ferrocarril nacieron, en cada estación se fue haciendo un núcleo poblacional. Y de todo esto que conocés de nuestra historia, de la región, ¿qué es lo que más te gusta o qué más destacarías como un hecho justamente a destacar? Bueno, el esfuerzo tremendo, desinteresado, de aquellas personas que llegaron cuando nada, absolutamente nada había. Fíjate que construyeron la sociedad italiana, que construyeron el Colegio Sagrado Corazón, que se construyó el Banco de la Nación Argentina en 1900 y algo, cuando la arena había que traerla desde Cruz Alta en carros tirados por bueyes. Bueno, se construyó tanto, y mi admiración por siempre va a ser de aquella gente que tenían, que los impulsaba para lograr. La iglesia se empieza a construir simbólicamente, se cavan los cimientos en octubre del 1891, y el 23 de abril, la primera parte de la iglesia, la del medio, digamos, ¿no?, la sala lateral, con su torre y demás, el 23 de abril del 93 se estaba dando la primera misa. Es decir, cuántas horas, cuánto trabajo, cuánta colaboración de la gente, y hoy por ahí tenemos alguna fallita, algo, y no lo podemos arreglar porque nos falta cómo concretarlo. Es admirable cómo se levantaron las escuelas. Por ejemplo, la zona rural,
el detalle de todas esas escuelas. La Rosa tiene el honor, la enorme satisfacción de contar de que hasta 1930 las escuelas rurales las había hecho únicamente la Nación. Y entra un médico de acá de Las Rosas, el doctor Luis María de la Vega, entra como ministro de Instrucción Pública, como se llamaba el cargo en aquellos tiempos, y al ingresar como ministro de Instrucción Pública lo primero que hace es crear escuelas rurales. La primera escuela rural es la de Las Lomas, que la tenemos acá cerquita. Fue un emprendimiento de un médico que, si bien era riojano, se instaló en Las Rosas y, bueno, sintió en Las Rosas, el atractivo fue Las Rosas. También admiro a aquella comunidad que en 1902 levantó el hospital. Cuando al inaugurarse se convirtió rápidamente en un hospital regional porque no había. Lo hicieron para esta comunidad, pero rápidamente se tuvo que ensanchar, tuvo que crecer para atender a tanta gente. Eso es lo que siempre trato de destacar y admirar de aquellos extraordinarios que sin aspiraciones de privilegio y con su férrea voluntad lograban concretar todos esos objetivos.